Tenemos a Julio César González Oviedo. Él es doctor en Desarrollo Rural por la UAM Xochimilco, es maestro en Antropología Visual y Documental Antropológico por la Flaxo Ecuador y licenciado en Comunicación Social por la Universidad de Lima de Perú. Él es un peruano, así es que ya está ahí. Bienvenido, Julio César. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Violeta. Gracias por la invitación acá. Pues con las noticias a tope de lo que ha ocurrido pues el día de ayer en Perú. La noticia pues a mí me agarró, yo estoy ahorita en Euskal Herria, en el País Vasco, y pues la noticia me agarró por acá, ¿no? Y pues con varios compatriotas estuvimos ahí pues en ese shock de lo que ocurrió, ¿no? Que pues lo iremos conversando. Así es, aquí estamos Ernesto Ledesma y yo, así es que ambos te saludamos hasta allá. Bienvenido. Ya le vi, Ernesto. Gracias, bienvenido Julio César, muchas gracias por tomarnos la llamada. Julio César, pues en los últimos 20 años, Perú lleva 10 presidentes, el último que logró pasar los 2 años, pues fue Alberto Fujimori, y de ahí para el Real, pues toda una ensalada de presidentes. Por ahí tenemos unas imágenes, empezando por Fujimori, mi querido Leonardo. Porque, bueno, realmente es sorprendente la crisis que hemos estado viendo, que no terminan de pasarse. Este es el periodo de Alberto Fujimori, que pues, terminó hasta el año 2000 su periodo, y de ahí al año 2022, pues toda una sucesión de presidentes. Pasamos a la siguiente, por favor. Y de ahí, y varios de ellos que terminaron en la cárcel, alguno en el caso de Alan García, pues terminó hasta suicidándose. Pero esta crisis, pues vaya que pues era algo que se veía venir. El presidente peruano, Pedro Castillo, tomó al final unas decisiones, pues a todas luces precipitadas, sin tener un respaldo que lo acuerpara. Y finalmente, pues ahora está preso y se lo han llevado al penal donde está Alberto Fujimori. Acá en México, como en muchas partes, pues han salido toda una serie de expertos, entrecomillado, a tratar de decirnos qué es lo que está sucediendo en Perú y tratar de contextualizar un poquito. Es más bien lo que pensamos que es importante, y por eso es que te agradecemos que nos hayas tomado la llamada, que pues has estado estudiando, además como peruano, pues un experto en la materia. ¿Qué decir? ¿Cómo entender lo que sucede actualmente en Perú? Sí, o sea, un punto de partida para entender la crisis actual pues las reglas de juego que hay, ¿no? En este caso, la Constitución del 93, hecha durante el régimen pues, de la dictadura de Fujimori, que es la que plantea esta relación de antagonismos entre los poderes, ¿no? El poder ejecutivo, el legislativo y judicial, ¿no? Entonces, hay mecanismos dentro de la Constitución pues, que están pensados para en ciertos momentos romper el equilibrio de los poderes, ¿no? Y en favor, pues, el desarrollo de una propuesta autoritaria. En este caso, pues, la crisis de los últimos 5 años que hemos estado viviendo ocurre a partir, pues, de la mayoría parlamentaria que tiene los mecanismos para esta figura de las vacancias presidenciales. Entonces, el mal uso, la instrumentalización política del mecanismo de la vacancia presidencial ha sido pues la causante de esta espiral de entradas y salidas de gobernantes, ¿no? Lo cual pues ha llevado también a que la población vaya pues sumando cada vez más anticuerpos hacia la actual constitución, y hay un pedido pues no institucionalizado, pero sí muy por muchos sectores, de un cambio de constitución, de una reforma constitucional, pero que plantee un diálogo, de un proceso, de una asamblea constituyente. No hay una figura clara, no hay una salida clara, no hay una propuesta clara, pero sí cada vez más pues se identifica, ¿no? Que el meollo del asunto son las reglas del juego de la Constitución del 93. Y este mecanismo de la vacancia, que es el mecanismo que ayer se iba a votar por tercera vez, por tercer intento en 1 año y medio de gobierno de Pedro Castillo,
y el cual pues no ha tenido réditos, no ha sido fructífera. Las dos anteriores, la del día de ayer tampoco iba a llegar a los votos necesarios porque necesitan 87 votos para poder aplicar esta moción de vacancia y la oposición solo contaba con 61. Y pues este gesto de cerrar el Congreso, emular un poco también la narrativa, ¿no? que planteó Fujimori en el 92 cuando hizo el autogolpe, ¿no? Fue, sí, o sea, fue algo que nadie se lo esperaba. Creo que porque la gente estaba muy confiada de que no iban a llegar a la vacancia y automáticamente ese gesto autoritario provocó que muchos sectores de la izquierda que tienen representación en el Congreso, tomaron una vía de defensa de la institucionalidad constitucional, de defensa de la Constitución, de respeto a los marcos legales democráticos, y adelantaron la votación de la vacancia y pues obtuvieron 101 votos, ¿no? Y es este gesto, ¿no? Precipitado, un gesto pues que todavía pues hay que ver qué ocurrió ahí, ¿no? Pareciera pues que a todo el mundo le agarró por sorpresa y hubo ahí pues sí, un mal cálculo político, creo, ¿no? O sea, que es evidente que viene con este correlato de lo que muy bien mencionan, ¿no? La captura, la detención inmediata de Pedro Castillo apenas pues es vacado y es nombrada pues Dina Boluarte su vicepresidenta, ahora pues la actual presidenta del país, ¿no? Que ya juramentó y se está a la espera de que presente una propuesta de gabinete y ese gabinete tiene que ir al Congreso a pedir moción de confianza y pues ahí va a seguir entrampada la cosa, ¿no? Un pedido que incluso sectores conservadores de derecha y sectores pues de la izquierda, del amplio espectro de la izquierda, están coincidiendo en un adelanto de elecciones. Es muy curioso eso, o sea, uno ve el Twitter, ve las redes, empieza a conversar con los compañeros, compañeras, y sí hay como ahí esa intencionalidad. Quizá el Congreso siga obstruyendo el posible, pues, la continuidad del gobierno de Dina Boluarte ahora. Ella ha planteado que se quiere quedar, tiene aspiraciones de terminar el mandato hasta el 2026, pero pues la presión de los sectores de izquierda, los sectores de derechas, y pues veamos qué dice la calle, ¿no? Que es un actor que falta. No ha habido, las últimas crisis que han habido en el país han sido crisis políticas institucionales, sin un protagonismo activo de la movilización social, de la movilización popular, ¿no? Entonces, hemos estado en estos 5 años muy expectantes viendo, pues, lo que nosotros llamamos como una serie de Netflix, ¿no? Deberían vender un guión de todo lo que hemos vivido, porque no ha habido participación activa en la calle, salvo en el proceso de elecciones de la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo, ¿no? Ahí sí hubo una participación activa y movilizada, pero esos últimos pues, procesos, no, es un actor que falta y pues veamos en esta nueva crisis si la sociedad civil pues plantea también algo, ¿no? O sea, que creo que es un actor que está ahí pues muy expectante de lo que decidan las instituciones y no teniendo pues una participación o un protagonismo. Gracias, Julio César. Muy interesante esto que dices, qué dice la calle, ¿no? Pero bueno, yo quería preguntarte a ti, desde tu perspectiva, ¿qué está de fondo? Hemos aquí escuchado y leído acá en México, en la prensa y en otros medios, en redes sociales, que bueno, está esta situación por un lado del racismo, del clasismo, que la derecha que se ha organizado en contra de Pedro Castillo desde que inició, pero también hemos estado leyendo esta otra parte de que su separación del partido de Perú Libre, de haberse quedado sin una base social, también es parte, y bueno, no haberse acercado en algún sentido a un congreso que esté en contra de él, son parte de las cuestiones que estarían explicando. ¿Cuál sería tu valoración y tu posición al respecto, Julio? Sí, el tema del clasismo y el racismo, o sea, se notó desde la primera vuelta de la campaña electoral, ¿no? Donde incluso Pedro Castillo, pues, no tenía una representatividad mediática, era alguien, pues, que no, ni lo invitaban a los medios, hasta que ocurrió, pues, la sorpresa
mediática, ¿no? Que pasó a la segunda vuelta, y ahí empieza toda esta narrativa, pues, de racista, clasista, de señalarlo como alguien incapaz, que porque viene del campo no está preparado, que no tiene educación, que no pronuncia bien, que no habla bien, que no está a la altura, pues, de lo que merece el país para alguien que sea su máxima autoridad. Entonces, esa narrativa se ha ido fortaleciendo, ¿no? Se ha ido fortaleciendo durante la campaña, a partir de esa ausencia de visibilidad de él, pero también desde esa lógica, pues, ¿no? De ningunearlo. Y ese ninguneo, ¿no? Ha venido acompañado también, pues, con quienes se junta, con quienes prefiere, pues, gobernar, con quienes prefiere tener ciertas alianzas. En un primer momento, muy rápido, se separa de Perú Libre, del partido, pues, que tenía esta estructura que había permitido la llegada, pues, de Pedro Castillo a este protagonismo, y se acerca también como con otro grupo, que es el proceso de la izquierda más progre, ¿no? Liderado por Verónica Mendoza. Entonces ahí habían discrepancias entre la izquierda, pues, más serronista, ¿no? De Vladimir Cerrón, que es de Perú Libre, frente a la izquierda progre, y esta dicotomía dentro de la izquierda entre la izquierda de las regiones, la izquierda campesina, la izquierda del pueblo, frente a la izquierda, pues, caviar, como se saben decir en Perú, ¿no? Esa izquierda oligarca de las élites, blanca, citadina, clase mediera, academicista. Entonces se polarizó, y fue la misma izquierda la que gestó esta narrativa de limeños académicos de izquierda frente a la izquierda campesina, sindicalista, y la derecha instrumentalizó muy bien eso. O sea, la pelea dentro de las izquierdas, y hay que decirlo, la pelea dentro de las izquierdas es lo que provoca que se construya esa narrativa. La derecha aprovecha muy bien eso y empieza la dicotomía, ¿no? Entonces había dicotomía dentro de las mismas izquierdas, había dicotomía entre el gobierno y la oposición, y hemos pasado un año y medio en eso, ¿no? En un debate muy acartonado, muy dicotómico, muy de dimes y diretes, sin ninguna perspectiva o alguna, pues, lectura más crítica de eso, ¿no? Entonces es como muy curioso. Ojalá que, pues, podamos como obtener tiempo de procesarlo y leerlo, porque sí, es algo que ha partido al país. Hay una estructura muy fuerte ahí, ¿no? Entonces Oye, creo Julio, que perdón que te interrumpa. En esta parte que tú dices de las posturas que tienen las izquierdas, también esto de incapacidad moral, ¿de dónde emerge también todo este planteamiento? ¿O es parte? el- la incapacidad moral es dentro de la Constitución, en el ítem de la vacancia, solo pueden vacar al presidente o por traición a la patria o por incapacidad moral. ¿Qué es incapacidad moral? No lo sabemos. Hemos tenido presidentes, pues, como Toledo, Alan García, Pedro Pablo Kuczynski, Fujimori, y a nadie de ellos inmorales se les aplicó esta condición. Entonces, la incapacidad moral, el Tribunal Constitucional tuvo la oportunidad de definir lineamientos más claros de qué era la incapacidad moral, pero lo dejaron a la libre interpretación. Entonces, no hay claridad ni de juristas, ni de constitucionalistas, ni de es una libre interpretación de quienes están en ese momento ejerciendo el cargo congresal, que son los que tienen la potestad para aplicarla, ¿no? Entonces, es una de las otras cosas que se dice. O sea, hay que revisar esa noción de vacancia y qué mismo es la incapacidad moral. El Tribunal Constitucional tuvo la oportunidad y no lo hizo porque sabían, el Tribunal Constitucional está topado ahorita por operadores políticos del fujimorismo, y sabían también, pues, cuando fue la elección, que mantener esa indefinición les permitiría tener una articulación para proponer la vacancia, ¿no? Porque había un pedido de sacarla, ¿no? Si hubiera entrado Keiko Fujimori en las elecciones hubieran borrado la incapacidad moral, pero como ganó Pedro Castillo, dejaron habilitada esa posición, esa posibilidad para aplicarla en esos 3 intentos de vacancia. No, o sea, eso es como, ha sido evidente y notorio, ¿no? Año y medio, 3 intentos de vacancia bajo esta indefinición de qué es la incapacidad moral. Ya, Julio César, esta parte, este artículo 113
de la vacancia, que te voy a pedir, Leonardo, si lo podemos poner nuevamente ahí a cuadro. Me queda la impresión, no sé, corrígeme cuál es tu valoración en ese sentido, que es prácticamente por legalizar golpes de Estado. Es una manera de legalizar golpes de Estado, pero no deja de ser un golpe de Estado. La, Sí. el discurso de los poderes corporativos, de los medios corporativos, pues es Pedro Castillo era un dictador vinculado con Sendero Luminoso, eran terroristas, y esta parte se maneja Pedro Castillo, que desde mi punto de vista sí cometió un error al querer destituir a todo el Congreso, pero dio el pretexto perfecto de algo que en realidad el golpe de Estado, el primer golpe de Estado lo habían dado ellos. Y Pedro Castillo intenta superarlo, queriéndose anticipar a ese golpe de Estado, dando otro. Esa es una impresión personal. No sé cuál es tu valoración, porque el discurso de veras mediático es tremendo en ese sentido. Y además de esto que señalaba Violeta, muy racista, muy clasista. ¿Cuál es tu valoración ahí sobre este artículo 113, esto que te señalaba? Sí, efectivamente es lo que les comentaba, ¿no? Dentro de esta posibilidad que tiene la Constitución, ¿no? Está pensada para que pueda haber este desequilibrio de poderes y que pueda haber lo que nosotros planteamos, la dictadura congresal, ¿no? Entonces la dictadura congresal pues es lo que también la Organización Nacional de Mujeres Indígenas, la UNAMIAP, está denunciando hoy en día, ¿no? De que Dina Boluarte pues está prestando al juego de avalar un mecanismo autoritario de desequilibrio de los poderes al asumir y aceptar pues estas condiciones, ¿no? Entonces es complejo porque hay muchas cosas por ahí, pero la narrativa que se está manejando es, ven, el profesor autoritario lo equiparan a Fujimori y pues ya la derecha ahora tiene un nuevo cuco, ¿no? Desde lo que simbolizaba Pedro Castillo como pues ese cambio, ese aglutinamiento de una reivindicación muy fuerte, había mucha esperanza desde los sectores pues empobrecidos, excluidos, de poder también estar participando de una u otra manera en las instancias del Estado, pero ahora pues ya la narrativa es esa, ¿no? El campesino, el profesor, el sindicalista, la gente de izquierda es corrupta, es incapaz, es autoritaria, solo quieren poder, ¿no? Entonces tienen un nuevo chivo expiatorio, ¿no? Y esto le va a pasar, sí, nos va a costar mucho poder salir de ese lugar donde nos han arrinconado, pues, y la imagen que están construyendo, ¿no? O sea, sí, va a ser como muy, o sea, ahorita todavía es muy temprano, acaba de pasar, ¿no? Ayer, pero ya, pues, uno ya intuye por dónde va a ir el linchamiento mediático, intuye por dónde va a ir, pues, estos señalamientos, ¿no? Como bien dices, o sea, el comunista, terrorista, cercano a Sendero, etc., etc., y aparte ahora golpista, ¿no? Entonces, sí, un súper error, un grave error político, ¿no? O sea, muy... quisiéramos saber, entender por qué lo hizo, o sea, igual si uno hace una lectura corporal de cómo lee el mensaje, está tembloroso, está con miedo, o sea, es muy fuerte, o sea, no es como alguien que está diciendo, pateando el tablero, es como alguien que se está muriendo de miedo, ¿no? O sea, ahí tocará analizar muchas cosas, ¿no? Hay como, es muy raro lo que ha pasado, ¿no? O sea, la forma, ahí tocará ver qué ocurre en estos días, estas semanas, ver con qué propuesta llega Dina Boluarte con el Consejo de Ministros y ver si plantean, pues, o no un adelanto de elecciones, ¿no? Adelanto de elecciones que tiene que venir, pues, con un proceso constituyente. O sea, la salida de la crisis en el país es revisar la Constitución del 93. Si no, vamos a seguir en ese entrampamiento de que uno de los poderes tiene la posibilidad de romper el equilibrio y vamos a estar de nuevo en la misma relación.
Así es, Julio, pues muchas gracias. Pues sí, yo también te iba a preguntar sobre Dina Boluarte, el papel, ¿no? Yo ayer estaba viendo cuando ella toma posesión como primera presidenta mujer en Perú, los comentarios, ¿no? Que me detuve a verlos y una gran, inmensa mayoría la llamaban traidora, ¿no? Entonces también yo quiero preguntar tu visión, tu posición como peruano al respecto, eso por un lado, y no desaprovechar, comentarle a la audiencia que tú eres, entre otras muchas cosas, también un experto en minería en Perú. Parte de tu tesis de doctorado fue en torno a este tema tan importante en el Perú. Y bueno, ¿qué en términos geopolíticos también, qué se disputa, qué hay de fondo con la importancia tan fuerte que tienen los minerales para el mundo, ¿no? Estaba viendo que Perú es el segundo productor de plata, de cobre y de zinc a nivel mundial, y es el primer productor de oro, zinc, estaño, plomo y molibdeno en toda América Latina. Y bueno, y otras cuestiones también tan importantes como el litio también que hay en Perú. ¿Qué decir sobre estos dos puntos, querido Julio? Sobre el primer punto, es un poco la narrativa que les contaba de estas peleas que hubo dentro de la misma izquierda peruana, ¿no? Entre la izquierda limeña, la izquierda de las regiones, y pues eso generó muchos anticuerpos, y cuando Pedro Castillo tiene un primer gabinete muy cercano al serronismo, ¿no? Con Guido el Puca Bellido, ¿no? Guido Bellido, que fue su primer premier y que no gustó al Congreso, y luego se aleja y entra la compañera Mirta Vázquez, ¿no? Pues ahí hay un distanciamiento evidente. Esa configuración le agradaba más a Dina Boluarte, era más cercana como a esos sectores de la izquierda, pero luego pues regresa, entra Aníbal Torres, y pues Dina ahí como un poco se quedó en el aire, y ahí ha estado pues sí, como un personaje que ya estaba peleado con el Ejecutivo, ¿no? Sí, se han dicho muchos calificativos, ¿no? Hay muchos calificativos, yo creo que ella responde a otros intereses también, tiene otra agenda. Veamos, ella viene de ser trabajadora, funcionaria pública, conoce la estructura estatal, conoce pues toda la burocracia desde dentro, es más tecnócrata. Pedro Castillo era el más líder político, sindical, ¿no? Más como que se movía más en esas esferas. Yo sí no me atrevería como a señalarle como que si hubiera habido una traición, ¿no? Creo que sí han estado ahí dentro de las mismas izquierdas ha habido pues peleas internas que hoy en día se están viendo, ¿no? Se están viendo y van a salir a la luz seguro, lamentablemente, ¿no? En este contexto pues con las aguas muy movidas. Y sobre lo de la minería, pues sí, o sea, es curioso porque ahorita varios proyectos estaban paralizados, por lo mismo que había habido varios procesos de diálogos. Y algo interesante es que desde el Ministerio de Cultura se estaba llevando por primera vez la política nacional respecto a los pueblos indígenas, y se estaba discutiendo el tema de la consulta previa, ¿no? Entonces, es un proceso que ahorita va a quedar estancado, ¿no? Porque se estaban revisando varias solicitudes de consultas previas en territorios pues, que están amenazados por megaproyectos. Entonces, vamos a ver ahí qué ocurre. Hay una intención de desmantelar el Ministerio de Cultura en su dirección de interculturalidad, que es la competencia que ve el tema de ley de consulta previa. Entonces, ahí el gobierno pues estaba ahí como tratando de poner como paños tibios. Ahora vamos a ver qué ocurre, está complejo. Varios proyectos en el Corredor Minero Sur pues estaban muy activos, ¿no? Y se habían hecho varias pues, mesas de diálogo y concertación para apaciguar un poco la movilización en el Corredor Minero Sur, en Las Bambas, sobre todo, en Espinar, el Valle del Tambo, donde está Tía María, que también es un proyecto minero que tiene pues, inversión del Grupo México, está nuevamente, empieza pues, a calentarse ahí las intenciones de la explotación del proyecto Tía María, ¿no? Entonces, el sur del país es el que se ve más afectado también con los yacimientos de litio, pero es el sur también el que votó a Pedro Castillo, o sea, que es donde tiene su fuerza
política, ¿no? Es el sur el que está pues más golpeado, es el sur el que está más empobrecido, y es ese sur que ahora también se va a enfrentar a un nuevo momento de relaciones respecto a la ley de consulta previa y los proyectos y las concesiones, sobre todo mineras de cobre, ¿no? El cobre es como ahorita el mineral o los yacimientos que están generando mayor pues confrontación, sobre todo por la presencia de capital chino, ¿no? Eso es como muy fuerte, y vamos a ver qué ocurre hacia el sur, ¿no? Que es donde ahorita al menos hay mucha convulsión, aparte pues que por todo esto del cambio climático no está lloviendo, está en riesgo las cosechas para el otro año, posiblemente entremos en una crisis alimentaria porque no hay lluvia, ya llegan las heladas y las semillas no están dando. Entonces se nos viene ahí, aparte de esta crisis pues política, una crisis alimentaria, una crisis ambiental, y pues todo lo que eso desemboca, ¿no? Que al final es pues los y las de abajo somos los que las pagamos, ¿no? Pero bueno, ahí a darle ánimos también. Pues Julio César González Oviedo, doctor en Desarrollo Rural por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco y magíster en Antropología Visual y Documental Antropológica por la Flaxo, allí de Ecuador, y licenciado en Comunicación Social por la Universidad de Lima, Perú. Te agradecemos muchísimo que se hayas tomado la llamada. Gracias, te mandamos un fuerte y fraterno abrazo. Igual, gracias a ustedes. Un abrazo, Julio. Un abrazo. Cuídate mucho, gracias por tomarnos la llamada, como dice Ernesto. Lindo día. Igual, gracias a ustedes. Hasta pronto.